Mi familia siempre minimizó mis logros, hasta que fui el único compatible para salvar a mi hermano. En mi familia siempre hubo una forma muy clara de medir el valor de cada uno, aunque nunca se dijera en voz alta. No tenía que ver con cariño ni con atención directa, sino con utilidad, con expectativas. Mi hermano mayor siempre fue el importante, el que tenía talento, el que destacaba, el que iba a hacer algo grande con su vida. Yo era el estable, el que no daba problemas, el que cumplía. Y en esa dinámica, cumplir nunca fue suficiente para destacar. Desde pequeños la diferencia era evidente. Cuando él hablaba, todos escuchaban. Cuando yo hablaba, asentían. Cuando él se equivocaba, era parte del proceso. Cuando yo me equivocaba, era decepcionante porque de mí se esperaba más. Aprendí pronto que mi papel era no molestar, no ocupar demasiado espacio y, sobre todo, no competir. Crecí con esa idea metida muy dentro. Yo estaba ahí para sostener, no para brillar. Aún así, hice mi camino. Estudié, trabajé, avancé paso a paso, sin ruido, sin aplausos. Conseguí un buen empleo, estabilidad real, una vida tranquila. Nunca fue motivo de celebración en casa, pero tampoco lo necesitaba. O eso creía. Todo cambió el día que mi madre me llamó llorando. Mi hermano estaba enfermo, muy enfermo. No entendí la gravedad hasta que me lo dijeron sin rodeos. Necesitaba un trasplante urgente. El tiempo jugaba en contra. Las opciones eran pocas. Y la familia, como siempre, se movilizó entera alrededor de él. Pruebas, médicos, llamadas constantes, grupos familiares activos a todas horas. Yo observaba desde fuera, como había hecho toda mi vida. Hasta que llegó el mensaje que lo cambió todo. Yo era compatible. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando me dieron la noticia. En el trabajo, frente al ordenador, leyendo un correo que ya no importaba. Sentí un vacío extraño, una mezcla de miedo y claridad absoluta. Sabía que esa compatibilidad no era solo médica, era simbólica. Por primera vez en mi vida, yo no era el secundario. Yo era imprescindible. La reacción de mi familia fue inmediata. De repente todos querían saber cómo estaba. Todos preguntaban por mí. Todos se preocupaban. Mi padre me llamó varias veces al día. Mi madre me decía lo orgullosa que estaba de mí. Mi hermano me escribió mensajes largos, emotivos, agradecidos. Y yo no sabía qué sentir. Porque algo dentro de mí no encajaba. Nunca había sido tan visible. Y no podía dejar de preguntarme por qué. A partir de ese momento, mi vida dejó de ser mía durante un tiempo. Todo giraba alrededor de la enfermedad de mi hermano. Y sobre todo, alrededor de mi decisión. Nadie lo decía directamente, pero estaba presente en cada conversación, en cada llamada, en cada mensaje que recibía. Los médicos fueron claros desde el principio. El trasplante no era inmediato, pero sí necesario. Había tiempo para pensar, para prepararse, para evaluar riesgos. No era una situación de hoy o nunca. Sin embargo, mi familia actuó como si cada segundo de duda fuera una traición. Mi madre me llamaba a diario. Me preguntaba cómo estaba, si había dormido bien, si me encontraba fuerte. Al principio me resultaba extraño que se preocupara tanto por mí. Luego entendí que no era solo preocupación. Era miedo a que dijera que no. Mi padre adoptó otro tono, más serio, más práctico. Me hablaba de probabilidades, de estadísticas, de lo bien que salían hoy en día ese tipo de operaciones. Insistía en que no debía preocuparme, en que todo estaba controlado. Cada frase suya sonaba a intento de tranquilizarme y de tranquilizarse a sí mismo. Mi hermano fue el más cuidadoso. Me escribía mensajes largos, casi demasiado perfectos. Me decía que entendía si tenía miedo, que jamás me obligaría a nada, que hiciera lo que hiciera lo aceptaría. Pero siempre añadía una frase al final. Algo como: solo quería que supieras lo importante que eres para mí, o no sé qué haría sin ti. No lo hacía con mala intención, pero cada palabra añadía peso. Empecé a sentir algo que nunca había sentido con tanta claridad: culpa anticipada. Culpa por algo que todavía no había decidido. Culpa solo por considerar la posibilidad de decir que no. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a resistirse. Me pregunté por qué esa culpa no había aparecido antes.
¿Por qué nadie se había sentido culpable cuando mis logros eran ignorados, cuando mis decisiones no importaban, cuando siempre se daba por hecho que yo podía solo? ¿Por qué ahora sí? Empecé a hablar con el equipo médico por mi cuenta, a hacer preguntas que mi familia evitaba. Riesgos a largo plazo, cambios de vida, posibles complicaciones. No eran enormes, pero existían, y nadie parecía querer hablar de ellas. Cuando mencioné algunos de esos riesgos en casa, la reacción fue inmediata. Minimización. Frases como «no pienses en eso» o «los médicos exageran para cubrirse». Me di cuenta de que no querían una decisión informada, querían una decisión rápida. Una noche, después de una cena especialmente tensa, me quedé solo con mi madre en la cocina. Me miró con los ojos cansados y me dijo algo que se me quedó grabado. Siempre has sido el fuerte. No lo dijo como elogio, lo dijo como una certeza. Y ahí entendí el verdadero problema. Yo no era el elegido por casualidad. Era el elegido porque siempre había sido el que aguantaba, el que no se quejaba, el que no pedía, el que resolvía. Para ellos mi fortaleza no era algo que cuidar, era algo que usar. Esa noche no dormí. Pensé en mi infancia, en la adolescencia, en todos los momentos en los que aprendí a ser autosuficiente porque no había otra opción. Pensé en lo fácil que resultaba ahora para todos apoyarse en mí, sin preguntarse qué coste tendría para mí hacerlo. Al día siguiente tomé una decisión importante, no definitiva, pero sí clara. Pedí espacio. Dije que necesitaba tiempo, tiempo real, sin llamadas diarias, sin mensajes constantes, sin presión. Quería pensar como adulto, no reaccionar como hijo condicionado. La respuesta no fue buena. Mi madre lloró. Mi padre se mostró molesto. Mi hermano guardó silencio. Ese silencio fue el más duro. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. Ya no era preocupación constante, era distancia, frialdad contenida, como si mi petición de tiempo hubiera sido interpretada como un primer paso hacia la traición. Y por primera vez en mi vida, sentí algo muy claro. Si decía que sí, nadie me lo agradecería de verdad. Si decía que no, nunca me lo perdonarían. La decisión no iba a traer paz. Iba a revelar, por fin, qué lugar ocupaba realmente en mi familia. El silencio que siguió a mi petición de tiempo fue distinto a todo lo anterior. Ya no había llamadas constantes, ni mensajes largos. No era calma. Era castigo. Un castigo silencioso, cuidadosamente envuelto en preocupación contenida. Y lo reconocí enseguida, porque era una dinámica que conocía bien. Cuando no cumplía con lo esperado, desaparecía del radar emocional de mi familia. Durante esos días empecé a notar algo inquietante. Cuanto más me alejaba, más claridad ganaba. Sin el ruido constante, sin la presión diaria, pude escuchar mis propios pensamientos por primera vez. Y lo que escuché no fue egoísmo ni miedo irracional. Fue cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado durante años. Me pregunté qué pasaría después del trasplante, no solo a nivel médico, sino emocional. ¿Volvería todo a la normalidad? ¿O normalidad significaba volver a ser invisible una vez cumplida mi función? La respuesta me llegó sola, sin esfuerzo. Sabía exactamente cómo terminaría. Ya lo había vivido antes, solo que en versiones más pequeñas. Decidí hablar con un psicólogo especializado en donaciones. No se lo conté a mi familia. Quería una opinión que no estuviera contaminada por expectativas familiares. Le conté todo. Mi historia, la relación con mi hermano, la presión, el miedo a decepcionar. Me escuchó durante una hora entera sin interrumpirme. Al final me dijo algo que no olvidaré. La donación tiene que ser un acto libre. Si no lo es, el daño no es solo físico. Esa frase me acompañó durante días. Volví a hablar con los médicos. Pedí datos concretos. Escenarios a largo plazo. Cambios en mi calidad de vida. Nada catastrófico, pero tampoco trivial. Era una decisión que me acompañaría siempre. Una tarde, mi padre apareció en mi casa sin avisar. Su presencia me sorprendió. No era algo habitual. Se sentó frente a mí, con una expresión seria, y habló sin rodeos. Dijo que estaba decepcionado, que nunca pensó que yo pondría tantas condiciones, que en su generación la familia estaba por encima de todo. Lo escuché con calma. Cuando terminó, le pregunté algo simple.
¿Alguna vez pensaste en qué necesitaba yo? No respondió. Ese silencio fue más honesto que cualquier discurso. Poco después, mi hermano me llamó. Su voz sonaba distinta, no suplicante, no cuidadosa. Sonaba frustrada. Me dijo que sentía que lo estaba abandonando en el peor momento de su vida, que siempre había pensado que podía contar conmigo, que esto no era justo. Le respondí con la verdad, aunque doliera. Le dije que siempre había estado, que había construido mi vida siendo el respaldo silencioso de todos, y que por primera vez necesitaba pensar en mí sin sentirme culpable. No gritó, no discutió, colgó. Esa noche supe que había llegado al punto de no retorno. Cualquier decisión que tomara cambiaría la relación para siempre. No había salida limpia. No había escenario perfecto. Y entonces entendí algo fundamental. No estaba decidiendo entre salvar a mi hermano o salvarme a mí. Estaba decidiendo entre repetir un patrón o romperlo. Pasé días enteros reflexionando, sin distracciones, sin opiniones externas, pensando en el futuro, no en el miedo inmediato, pensando en quién quería ser después de todo aquello. La respuesta no llegó como un impulso, llegó como una certeza tranquila. Y cuando llegó, ya no tuve dudas. Llamé al hospital y pedí una cita para comunicar mi decisión final. No sabía cómo reaccionaría mi familia, no sabía qué perdería, pero por primera vez en mi vida sabía exactamente por qué lo hacía. El día que entré al hospital para comunicar mi decisión final, no sentí nervios, sentí algo mucho más extraño: calma. No porque fuera una decisión fácil, sino porque por primera vez no estaba reaccionando a las expectativas de nadie. Estaba actuando desde un lugar propio, uno que había tardado años en construir. Expliqué a los médicos que no iba a continuar con el proceso de donación. No di grandes discursos, no busqué justificarme. Ellos no me pidieron explicaciones emocionales, asintieron, tomaron nota y me recordaron algo que, curiosamente, nadie de mi familia había mencionado: que yo tenía derecho a decidir sin sentirme culpable. Salí del hospital con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. La reacción en casa no tardó en llegar. Mi madre fue la primera en llamarme. Lloró. Dijo que no entendía cómo podía hacerles esto, que no esperaba algo así de mí. Mi padre no llamó ese día, ni el siguiente, mi hermano tampoco. Durante semanas el silencio fue total. No hubo reproches directos, no hubo discusiones abiertas, solo ausencia. Y aunque dolía, también era reveladora, porque entendí que gran parte del vínculo que teníamos estaba sostenido por lo que yo podía ofrecer, no por quién yo era. Con el tiempo me enteré de que mi hermano había entrado en la lista de espera general, que el proceso sería más largo, más incierto, más difícil. Y durante un tiempo, la culpa intentó abrirse paso. La reconocí, la acepté, pero no dejé que decidiera por mí. Seguí con mi vida. No fue fácil al principio. Había días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, si en el futuro me arrepentiría. Pero cada vez que esas dudas aparecían, me hacía una pregunta simple: ¿habría tomado esta decisión si no existiera presión familiar? La respuesta siempre era la misma. Meses después, recibí un mensaje inesperado de mi hermano. Decía que había encontrado un donante compatible, que el trasplante se había realizado, que estaba en recuperación. Leí el mensaje varias veces, con una mezcla de alivio y emoción contenida. Respondí deseándole una pronta recuperación. Nada más. Pasó un tiempo antes de volver a vernos. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente, él estaba más delgado, más cansado, pero también distinto. No habló de la operación al principio. Habló de la espera, del miedo, de depender de algo que no podía controlar. Dijo que había tenido mucho tiempo para pensar. En un momento, bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. «Siempre pensé que eras fuerte porque no necesitabas a nadie», dijo. «Ahora creo que eras fuerte porque nadie te dejó necesitar». No fue una disculpa directa. No mencionó mi decisión ni la presión que había ejercido. Pero fue lo más cerca que estuvo de reconocerlo todo. Con mis padres la relación tardó más en recomponerse. Al principio fue distante, casi formal. Poco a poco, sin grandes conversaciones ni promesas, algo empezó a cambiar. Dejaron de dar por hecho. Dejaron de exigir. Empezaron a preguntar. No porque se hubieran transformado por completo,
sino porque la realidad los obligó a ver algo que antes ignoraban. Yo también había cambiado. Durante años creí que ser buen hijo significaba sacrificarse sin límites, que amar era estar siempre disponible, que decir que no era una forma de traición. Hoy sé que no es así. Aprendí que ayudar no siempre implica darlo todo, que a veces el mayor acto de amor es no repetir un patrón que daña a todos. Mi decisión no rompió a mi familia, la obligó a mirarse sin apoyarse en mí. Hoy mi relación con ellos existe, pero es distinta, más honesta, más adulta. Ya no soy el fuerte por defecto, ya no soy el recurso silencioso. Soy una persona con límites claros. Y por primera vez, esos límites no me alejaron de mí mismo. Me permitieron quedarme.